es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y quisiera que habláramos en esta mañana sobre el juzgar a los demás, que nos enseña la Biblia. Sobre eso, en días pasados nosotros hemos estado hablando del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un discurso que empieza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7. Así que la sección que vamos a compartir esta mañana hace parte de la última del Sermón del Monte. Esta mañana me propongo que podamos entender de qué manera hacer juicio a otros. Esta mañana nos proponemos comprender cómo es el asunto de juzgar, o del dar sentencia, o el de hablar de otros o criticar a otros. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es que la Biblia nos enseña que uno puede hacer juicio? Porque hay una mala interpretación del texto que vamos a usar, y es que algunos piensan que no se debe juzgar. Pero Jesús enseñó cómo hacerlo. Así que nos vamos a proponer comprender de qué manera podemos hacer juicio y en qué medida se hace juicio. Vamos a Mateo capítulo 7. Abra su Biblia allí. El mensaje principal de este pasaje es la explicación que Jesús da sobre el por qué no debemos criticar a los demás de manera injusta. ¿Por qué nos manda Jesús que vivamos de esta manera? Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 6. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Y quiero decirles que aquí este texto ha sido mal interpretado. El tema no es no hacer juicio, sino de qué manera se hace. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En cierta ocasión, una señora que iba de viaje llegó a un aeropuerto y entonces ella decidió comprar un paquete de galletas y un poco de tinto. Y entró a la sala de espera y se sentó allí, esperando que su vuelo partiera. Y llegó un señor leyendo con un periódico en la mano, y también se sentó al lado de ella. Pero entre el uno y el otro había como una mesa entre una silla y la otra. Y el señor venía tomando tinto también. Y el señor puso un paquete de galletas en esa mesa.
Y empezó a tomar tinto o a leer periódico y metía la mano y comía de esas galletas. La señora también hizo lo mismo. Tomaba tinto y metía la mano en las galletas y se comía las galletas. Hasta el punto que quedó una sola galleta. Y el señor, leyendo su periódico, pero miró de reojo a la señora, partió media galleta y se la comió. Y la señora se levantó indignada. ¿Qué se cree este hombre? Este hombre miserable, compro yo mis galletas y él se las acaba de comer. Y ella bien entaconada, cuando ya iba a subir por la escala del avión, por la escalera del avión, revisó su bolso y el paquete de galletas que ella había comprado estaban en su bolso. Así que ella se había comido las galletas ajenas y empezó a hacer juicio. Es fácil hacer juicios a priori. En estos versos que hemos leído, yo quiero que mire ahora del versículo 1 al 2. 1 y 2. En estos versos que leemos, ya estamos en la última sección del Sermón del Monte que Jesús dijo. Jesús ha hablado de las bienaventuranzas, de la relación del discípulo con el Señor. Ya ha hablado de eso. Pero ahora pasa a advertir. Miren el capítulo anterior. En el capítulo 6 nos habla del afán y la ansiedad. Nos habla de las tentaciones personales con las riquezas y la preocupación de advertirle sobre las tentaciones que pueden surgir en sus relaciones personales. Ahora va a hablar de las relaciones personales. En estos versículos he dicho que han sido muchas veces mal interpretados por creyentes y por no creyentes, para decir que los cristianos no debemos emitir ningún tipo de juicio. Por lo tanto, debemos descartar, no podemos descartar lo que el texto nos está diciendo. El texto no está diciendo que no debemos emitir ningún tipo de juicio. Ahora, el verbo juzgar depende del contexto, pero el verbo juzgar tiene diferentes matices o sentidos, dependiendo del contexto donde se encuentre. Pero alude en algunos momentos a discernimiento o evaluación moral. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, voy a leer algunos textos que hace mención a juicio. En Lucas capítulo 7, exactamente el versículo 43 dice lo siguiente. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Jesús estaba en el hogar de Simón, el fariseo. ¿Se acuerdan? Y ahí entró una mujer con un frasco de alabastro, un perfume, ungió a Jesús. Pero se levantaron los críticos para decir, si él supiera quién es esta mujer. Que había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, ¿a quién? ¿Y qué clase de mujer es la que le toca? Entonces Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? O sea, Jesús lo está llevando a que él emita su criterio, dé una sentencia, haga juicio.
acerca de lo que Jesús está tratando de enseñarle. Y en el verso 43 dice, y él le dijo, rectamente has, ¿a qué? Juzgado. También este término juzgar se ve en los litigios legales. Mateo 5, versículo 40. Mateo 5, versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El hacer juicio o tomar determinación también en los litigios también. Dice en el versículo 40, el que quiera ponerte a pleito, en conflicto y quitarte la túnica, ahora toma una decisión. Déjale también, ¿qué? Déjale también, ¿qué? La capa. Eso es determinación. Jesús advierte a sus discípulos sobre lo erróneo de ponerse por encima de los demás. Ahora, en este contexto de Mateo capítulo 7, el juzgar, el hacer juicio sobre los demás, ¿en qué sentido lo está dando a entender el autor y Jesús? Es en el sentido de ponerse por encima de los demás, pensando que nosotros somos mejores o pensando que nosotros somos perfectos. Debemos tener cuidado de no hacer esta clase de juicio, porque también nosotros seremos juzgados de cometer un pecado peor que aquel que estamos denunciando. Por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo 12, Jesús advierte, no hay más que un solo legislador y el juez. Santiago advierte, Santiago, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Santiago está haciendo una advertencia y está diciendo, cuando nosotros hacemos juicios indebidos, estamos usurpando el lugar de Dios, porque el único juez es el Señor. Y un ejemplo de un juicio indebido es cuando nosotros pensamos que somos los únicos que vamos para el cielo y decimos, pero ese borracho, perdido, miserable, se va para el infierno. Cuando nosotros juzgamos y echamos gente al infierno, lo más probable es que vamos a ir acompañados. Y esta es una advertencia de Santiago para decirnos, no ocupen el lugar de Dios. Como cristianos estamos llamados a juzgar toda enseñanza. O sea, el tema de hacer juicio no es que no se pueda hacer. ¿Pero de qué manera? En Hechos capítulo 17, versículo 11, hablando de los cristianos de Berea, en Hechos, Pablo dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención. Y todos los días, los creyentes de Berea, examinaban las escrituras. ¿Para qué? Para ver si era cierto lo que se les anunciaba o enseñaba. Eso de leer las escrituras para ver si era cierto es hacer juicio. ¿Cómo hemos de conocer a los falsos maestros? ¿No es acaso por las escrituras?
Es la Escritura la que nos da principios de cómo hacer juicio. Por ejemplo, el Señor enseña que cuando alguien cae en pecado, da el procedimiento de cómo ayudar a ese hermano para que su vida sea restaurada. Acércate a él. Habla con él. Y si él no hiciere caso, entonces busca a alguien más para que hayan testigos. Y luego si él no quiere escucharlos, entonces la asamblea tomará una determinación. Eso es hacer juicio. Cuando alguien terco, testarudo, no quiere obedecer. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo y reténganlo bueno, examínenlo todo. Hoy día nosotros tenemos que poder comprender las Escrituras para hacer juicio sobre una cantidad de falsas enseñanzas que se están dando. Eso es hacer juicio. Entonces aquí en Mateo Jesús está usando la idea de juzgar en el sentido condenatorio sobre las personas. El hacer juicio sobre otros indebidamente. Está usando el sentido de ponerse por encima de los demás y creerse superiores a otros moralmente. Esto era exactamente lo que hacían los fariseos. Vaya a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y este pasaje yo sé que usted y yo lo conocemos, pero quiero que lo leamos. Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, miren esta actitud, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Y cómo él creía que eran los otros hombres? Ladrones, ¿qué más? Injustos, ¿qué más? Adúlteros, ni aún como ese publicano. Ese es el sentido con el que Jesús está hablando aquí en Mateo. El creer que somos moralmente mejor que otros. Pero es que esos son unos miserables, desgraciados. Pero es que esos no merecen entrar al cielo. Los únicos que merecemos entrar al cielo somos nosotros. Vaya, vaya. Es que esa señora, ¿qué se está creyendo? Es que ese hombre, ¿qué se cree? Yo soy más espiritual, yo ayuno, yo oro, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo. El fariseo decía, yo no soy como los otros. A veces no nos ponemos nosotros así como con la actitud del fariseo. Y mira, estoy en el capítulo 18. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que me gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, el publicano era un cobrador de impuestos, que también había llegado al mismo lugar, pero estaba por allá como a la distancia, pensando que el estilo de vida que él llevaba no era el más agradable al Señor.
Pero algo diferente que él hizo en comparación a aquel fariseo es que él pudo reconocer su condición moral. Él dijo: yo soy pecador, yo no soy digno. Ningún ser humano es digno de estar en la presencia de Dios. Todos los que estamos aquí en este día es por la gracia y la misericordia del Dios del cielo. ¿Cuántos creen eso? Bendigo al Señor, exalte al Señor, dele gracias por la misericordia de Dios. Dele gracias, dele un fuerte aplauso al Señor. El fariseo dijo: yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto otro. Ahora no estamos diciendo que esas prácticas no sean de bendición, claro que sí, pero cuando nos ponemos por encima de los demás pensando que nosotros somos justos, que somos correctos, que somos los únicos, estamos haciendo un juicio mal. Jesús dijo, vuelvan a Mateo, capítulo 7. Mira lo que dice. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Escuche. ¿Cómo es hacer un juicio mal? Dice, mira, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. En otras palabras, en la misma forma que tú juzgas a otro, también vas a ser juzgado. Ahora, esto de la medida, el lenguaje de la medida que usa Jesús aquí viene del ámbito comercial. Y no quiero que busquen el texto, pero anótenlo. Proverbios, capítulo 20, versículo 10. Proverbios, capítulo 20, versículo 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Pesa falsa y medida falsa. Así que Jesús viene usando este lenguaje y es un lenguaje comercial. ¡Ay de los comerciantes que tienen pesa falsa! Yo me acuerdo los que, no sé si aquí en este contexto usaban antes un peso que era de totuma. No, sí, algunos conocieron eso. Traía como una balanza así y el recipiente era una totuma y un poco de rayitas. Y yo conocí a algunos tenderos que le echaban como especie de un peso de hierro para que él balanceara rápido. Pero no solo ese tipo de pesos. Había gente que tenía mal sincronizado el peso o la balanza para vender injustamente. Ahí está hablando de la medida falsa. De la medida falsa. Ahora en Lucas 6, mire Lucas 6, versículos 37 y 38, muestra con mayor claridad lo que Jesús quiso decir en Mateo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Ahora mira, perdonen y serán perdonados. Den y les será dada una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Porque con la misma medida con que ustedes midan serán medidos. Hermano, debido a que los fariseos juzgaban duramente a las personas, Jesucristo fue muy duro con ellos. Ahora escuchen, lo que Jesús está diciendo no es no juzgar. ¿De qué manera lo hacemos? Cuando lo hacemos injustamente, cuando nosotros juzgamos a el otro sin misericordia, nosotros también vamos a ser juzgados sin misericordia. Seremos puestos en la palestra pública.
Así que cuando usted vaya a hacer juicio, primero tiene que mirarse, o yo, primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Si nosotros juzgamos de forma condenatoria a nuestro prójimo por pecar, entonces nuestro prójimo nos puede condenar de la misma manera cuando nosotros pecamos. Por tanto, ¿cómo juzgamos medidamente? ¿Cómo es hacer un juicio de manera con misericordia? Santiago 2:13 dice: pues a los que no tienen compasión de otros, 2:13, porque a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Quiero leérselos en Reina Valera. Santiago. Capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Alguien tiene otra traducción diferente que pudiera ayudarme? Pero léelo fuertemente y que escuchen los que están debajo. Gracias. No habrá compasión para los que no han sido compasivos. ¿Con quiénes? Con nosotros. Nosotros somos muy dados a señalar al otro su pecado, su actitud, pero pocón en vernos a nosotros mismos. Y a mí me gusta Gálatas capítulo 6, versículo 1, porque dice Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, si vimos a alguien que ha fallado en su relación con el Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el texto bíblico? Ayudarle a restaurar. Pero a veces decimos: no tendrá perdón ni esta vida, ni en la otra. Actuamos sin misericordia. ¿Acaso Dios no ha tenido misericordia de nosotros? Ninguno es digno de estar delante del Señor. Estamos aquí por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo para con nosotros. Para con nosotros. Si nosotros juzgamos de forma condenatoria a nuestro prójimo por pecar, entonces nuestro prójimo nos puede condenar de la misma manera. Qué duros son algunos hermanos cuando algún miembro cae en pecado. Hay gente muy fuerte en su condenación al hermano. ¿Se acuerdan de aquella mujer que le encontraron en adulterio? La trajeron a Jesús. Niños, adultos y ancianos iban a apedrearla. Y hemos encontrado a esta mujer en el acto de adulterio. ¿Dónde andaban metidos esos sinvergüenzas? Y la ley decía que debía apedrearse. ¿Y Jesús qué les dijo a ellos? El que esté sin pecado, tire la primera piedra. En otras palabras, el que tiene rabo de paja, ¿qué? No se arrima a la candela. Ahora, no estamos diciendo de encubrir pecado. No.
Pero sabe Dios que es misericordioso. Con su rostro inclinado al suelo, escribía allí sobre aquella arena y todos empezaron a irse. Niños, jóvenes, ninguno moralmente estaba en condiciones o apto para señalar, para matar a esta mujer. ¿Y sabe qué pasó? Jesús le dijo: mujer, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques. Jesús le advierte: no sigas ese estilo de vida. No es que Jesús está encubriendo el pecado, porque el que encubre el pecado no prospera, dice la Biblia. Vaya al versículo 3 al 5. No juzguemos hipócritamente. Estamos en Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 3. Ahora Jesús dice y hace una pregunta. Y Jesús usa una hipérbole o una exageración. Ahora, no era que Jesús era como mentirosito. No, no en ese sentido. Es una figura literaria para hacer énfasis. Y Jesús dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? La paja, la viruta. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús emplea la exageración para enfatizar el punto. ¡Qué absurdo que alguien con un tronco en su ojo inspeccione el ojo del otro! Imagínese que usted vaya al oftalmólogo a que le examinen sus ojos, y el oftalmólogo con un tronco metido en su ojo. ¿De qué manera va a hacer un buen examen? A usted, yo creo que nadie se va a dejar examinar de alguien así. Este es el caso de un oftalmólogo ciego. ¿Cuántos dejarán que el oftalmólogo, cegado por una viga en el ojo, examine sus ojos para ver hacer alguna corrección? Nadie. 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 ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Yo estaba haciendo memoria de un cuento que mi papá me decía. Salieron en una embarcación, en una canoa, por el río. Y quien conducía la canoa era un hombre que solamente tenía un ojo bueno, porque era ciego de un ojo. Pero la corriente fue tan fuerte que llevó la canoa hasta cierto lugar donde había espinos. Y le chuzó el otro ojo. Y dijo el ciego: ahora sí llegamos donde íbamos. Quedó totalmente ciego. Ahora sí llegamos donde íbamos. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro? ¿Por qué el que tiene la viga en el ojo no debe juzgar a otro? Porque es ciego y no puede ver para guiar o corregir a otro ciego. Está incapacitado por la viga en su ojo. Ahora Jesús dice, pone el ejemplo. Yo pienso que Jesús conocía la viruta de la madera. Oiga, cuando se le va una viruta de madera a uno de aserrín en el ojo, esa es cosa seria. No deja ver a uno. Y Jesús dice: hipócritas. Jesús habla fuertemente y dice: hipócritas.
saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del otro. En otras palabras, en vez de estar criticando al otro, lo primero que tenemos que empezar a hacer es a mirar nuestra propia condición. El discípulo no es superior a su maestro, dijo Jesús. Por eso, si el maestro es ciego y corrige al discípulo, esto será como aquel ejemplo que Jesús está diciendo. Dios detesta la actitud de los que confían en sí mismos como justos y menosprecian a otros. Un hipócrita es una persona que usa una máscara para aparentar. El hipócrita es el que usa una máscara, una fachada, pero delante de los demás. Y detrás es otra cosa. Saca primero la viga de tu propio ojo. No debes sacar la paja del otro. ¿Prohíbe Jesús que saquemos la paja del ojo del hermano? No. La última frase del texto en el versículo 6 indica que esto sí se hace. 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En otras palabras, bueno, aquí está hablando de los perros y de qué más, y de los cerdos. Esto hace referencia a actitudes de personas. Actitudes de personas. Es necesario que nosotros juzguemos sabiamente, es lo que está diciendo el versículo 6. Estos versos les parece a muchas personas sorprendido. ¿Cómo es que Jesús está diciendo que no hagamos juicio? Pero aquí está diciendo, no le eches las perlas a los cerdos. ¿Cómo hace uno para entender esa actitud de perros y cerdos? ¿Cómo hace? ¿A qué hace referencia el término perla en el contexto de Mateo? En el contexto de Mateo, el término perla está haciendo referencia a algo muy valioso. Y algo muy valioso es el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. No la eches a aquellos que realmente lo menosprecian. Lo primero que tenemos que ver que es los perros para los judíos no eran mascotas domésticas. Para ellos eran animales salvajes, feos, crueles, amenazantes, que se usaban para llevar a cabo el juicio de Dios. Por ejemplo, perros que vuelven a su vómito. Ese es el necio que repite su necedad. O sea, está haciendo referencia a personas. Por lo tanto, perros y los cerdos a los cuales Jesús se refiere representan a personas que actúan cruelmente, crueles, salvajes, a los cuales no debemos darle nuestro tesoro precioso. ¿Qué quiere decir los santos y las perlas? A la luz del mismo evangelio de Mateo, podemos decir que los santos y las perlas se tratan del mensaje precioso del evangelio. Jesús ha dicho, le dijo a sus discípulos que cuando ellos fueran a algún lugar y no lo recibieren, ¿qué debían hacer? Sacudir el polvo de sus pies, irse a otro lugar. Ahora, no de manera arrogante, porque Dios tiene misericordia. En otras palabras, al que no valora el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Así que a cualquier descendiente de Jeroboam que muera fuera de la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves rapiñas. Así ha dicho el Señor. De la misma manera, los cerdos eran animales inmundos, que los judíos no comían, tocaban, ni se acercaban por ser sucios.
Pero esto no está haciendo referencia al cerdo, al animal, ni al perro, está haciendo referencia a la actitud de las personas. Por tanto, los perros y los cerdos representan a personas. Hermano, Jesús fue juzgado por usted y por mí. Jesús fue juzgado injustamente para darnos vida. Él nos escogió. Pienso que uno, antes de amonestar a alguien, amonesta primero, ¿sabe a quién? Antes de tú y yo amonestar a alguien, amonesta primero a la persona que ves en el espejo. En otras palabras, amonéstate a ti mismo. Antes de amonestar a alguien, amonesta a las personas que ves en el espejo, a la persona. No tienes que ser perfecto, pero sí debes tener control saludable sobre tus propias luchas y debilidades. Quiero dejar una tarea. Esta semana, evite juzgar injustamente. Antes de hablar una verdad correctiva a nuestro hermano, examinémonos. Examinemos nuestro propio corazón para identificar procedimientos incorrectos. Antes de tú esta semana emitir un juicio contra otro, evaluémonos primero nosotros. Esa es la tarea que tenemos. Ahora, no es que no se puede hacer juicio, claro que sí, pero no de una manera incorrecta e indebida, sin misericordia. Porque si nosotros actuamos con misericordia, los demás van a actuar con misericordia, con nosotros. Cuando yo era niño, fui a una tienda en Montería que le decían La Campana. Una tía me mandó a comprar. Y el día que me sentí más incómodo en mi vida fue ese. Yo fui a comprar a la tienda. Tendría como 7 años. Y había una joven como de 18 años que inmediatamente me miró y me dijo: tú fuiste el que me clavaste, me metiste ese clavo en mi mano. Yo me asusté. Yo no te conozco. Tú sí eres. Yo no sé a quién me le parecí, pero parece que alguien le había causado daño a ella y le había metido un clavo en su mano y tenía un hueco ahí. Y yo como que me le parecí y me dijo: tú eres. Y yo dije: yo no he sido. Nunca más quise ir a esa tienda. Pero me sentí indigno, me sentí mal, me sentí incómodo. Realmente no sabía quién era ella. A veces actuamos injustamente, señalando a otros sin señalarnos a nosotros mismos. Con un dedo señalamos a otro, pero estos nos señalan a nosotros. Levantamos nuestra alabanza al que dentro no está, Él es digno.